Somos el Cuarteto Informativo, Alba, Catalina, Clara y Elena. Estamos aquí una semana más para hablar, comentar y entrevistar sobre un nuevo tema. En este caso, esta semana vamos a hablar sobre el histórico y predominante club del fútbol de nuestra ciudad, la Unión Deportiva Alzira, que acompaña durante más de un siglo a todos aquellos niños y familias que quieren disfrutar del fútbol. Vamos a empezar contando un poco la historia del club para ubicar un poco a los oyentes. La Unión Deportiva Alzira se fundó en 1922, pero como tal, la UDA Alzira fue fundada el verano de 1946, ya que es el heredero del Alzira Fútbol Club, fundado en 1922, y la Agrupación Deportiva Alzira, fundada en 1931, que ya vestía la mítica equipación azul-graná. Su estadio es el Luis Suñer Picó, desde el 1 de noviembre de 1973, con una capacidad de 6.000 aficionados, pero también juega y entrena en el Campo de Deportes Venecia. Como curiosidad, el empresario alcireño Luis Suñer Sánchez en 1972 encargó construir un estadio con el objetivo de que debía ser el mejor de Valencia tras Mestalla y el nuevo estadio del Levante, y recibe este nombre por el hijo del empresario que falleció a los 21 años en 1964. Nos podemos encontrar todo tipo de categorías, desde prebenjamines hasta la División de Honor, donde compiten los más mayores. El Alzira ha jugado una temporada en Segunda División A, en la temporada 1987 y 1988, 26 temporadas en Tercera División, donde una vez fue campeón, y su mejor puesto en la liga fue en Segunda División B, donde quedó primero. El club también ha tenido el honor de jugar partidos internacionales como contra el Ajax de Cuman, el Nuremberg o el Spartak de Moscú. Y partidos nacionales contra el Valencia o contra el Athletic de Bilbao en la Copa del Rey de 2022, partido al cual tuvimos el honor de asistir y que comentaremos más tarde en el programa de hoy. También se hacen diferentes torneos, un campus de verano y el conocido Memorial de Nacho Barberá, donde acuden equipos nacionales y provinciales como el Valencia y Atlético de Madrid, en el que se rinde homenaje desde 2018 a un joven jugador que falleció en pleno partido. Y ahora vamos a tener el placer de hablar con unas personas muy cercanas al club. Para empezar estas entrevistas, qué mejor que el presidente del club, Juan Antonio San Juan. Es un placer tenerla aquí con nosotras y queremos preguntarle ¿qué se siente ser presidente de un club como la UDA Alzira y por qué decidió? Buenas tardes. Primero agradeceros la invitación y, como os he comentado antes, pues daros la enhorabuena por el taller que estáis haciendo el taller de radio. A la pregunta, ¿qué se siente? Y al final, ¿por qué? Pues por una ilusión. En definitiva, desde muy pequeño, pues quiero recordar que a principios de los años 70 ya mi abuelo me llevó al campo de fútbol de Venecia y pues eso pues llevas la afición en la sangre, y al final pues por esa ilusión y por responsabilidad de intentar representar al club de tu ciudad, pues fue el motivo de presentarme y de estar estos años aquí en el club.
En toda tu transición en el club, ¿cuál ha sido tu mayor logro y la mejor experiencia que has vivido en estos años? El mayor logro, pues son muchos. Al final, durante este tiempo, pues han habido muchas vivencias y al final, pues intentas quedarte siempre o lo que te viene al recuerdo, sobre todo, son los éxitos deportivos, porque al final es lo que más trasciende, pero hay muchas pequeñas vivencias que en definitiva también te llenan, y ese día a día o ese cada fin de semana en el que bien viajas con el club o estás aquí en casa, pues vives situaciones, comentarios o notas muchas veces el apoyo de la gente, y todas esas pequeñas anécdotas o vivencias al final también te llenan bastante ese currículum o ese pasado durante tanto tiempo, pero que en fin, los éxitos deportivos que no son méritos nunca de un presidente, sino son del entrenador y de los jugadores, es lo que más se recuerda en definitiva. Bueno, y somos sabedoras que esta temporada hay 3 jugadores de Alzira en la plantilla como principal, y que eso para Alzira es un honor. ¿Y qué es para ti? A ver, si este año tenemos a 3 futbolistas, está Vicente Dor, ya con una trayectoria en el club bastante importante, y después hay dos jugadores que todavía son jóvenes, 2 chavales que empezaron con mi hijo, que son de la generación del año 2000, como son Sergio Bono y Pau Palacín, y en definitiva al final es ver reflejado un trabajo de bastante tiempo, de muchos años, en los que pues hemos intentado pues generar ese talento en la base. Ojalá hubiese más gente de aquí Alzira que pudiese subir al primer equipo. Es cierto que hay otros jugadores también de aquí Alzira que hoy en día están o de Alzira, o que en definitiva han formado parte del fútbol base, de la cantera del fútbol base de la Unión Deportiva Alzira, bastantes, como digo, que hoy en día están en clubes de primera y segunda división. Por eso estos 3 jugadores, Sergio Bono, Pau Palacín y Vicente Dor, pues son, digamos, un escaparate en el que los niños y las niñas pues se pueden sentir representados, y un aliciente más para continuar en este trabajo. ¿Y cuáles dirías tú que son contras de este cargo como presidente? A ver, contras yo no veo ninguna. O sea, si hubiesen contras, pues al final no te presentas. Pensar que hay contras, pues no hay contras. La única contra, pues que muchas veces te tropiezas con el dinero, como se dice, poderoso don dinero, ¿no? Pues el lamento, la queja o el hándicap más grande es no haber tenido o no tener pues unos mayores ingresos que te permitan pues acometer no fichajes, sino consolidar el club, crear una estructura para que en definitiva esa estructura sea capaz de retroalimentar pues el generar talento. A ver, nosotros los recursos son limitados y vivimos mucho de generar talento. Como ha comentado vuestra compañera, hay 3 jugadores en el primer equipo, hay muchos más en otros equipos importantes. A mayor estructura yo creo que tendríamos una mayor capacidad de formar más talento y generar o intentar conseguir que saliesen más jugadores de aquí de la base. Bueno, pues como hemos dicho antes, ha sido para nosotras un placer tenerte aquí, y esperemos que te hayas sentido cómodo aquí con nosotras, y te deseamos mucha suerte en esta última etapa de la temporada, y muchas gracias por venir. A vosotras y encantado de la invitación, y como os digo, invitadas estáis. Cuando queráis nos avisáis y con mucho agrado y con mucha ilusión haré yo de anfitrión y os recibiré. Un abrazo. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful, and every night has its day so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, in every loss, all the bones of a miracle. For every dreamer, a dream. También tenemos aquí al locutor de los partidos de Lauda Alzira y de Alzira Radio, David Chordá, que hoy nos contará un poco sobre su trayectoria. Buenas tardes. Para empezar la entrevista queríamos preguntarte sobre cómo has llegado a comentar los partidos de la UDE y qué es para ti poder narrarlo.
Pues yo empecé a narrar los partidos no ya del Aude Alzira, sino del Guadassuar Club de Fútbol de tercera regional juvenil, porque me gustaba el periodismo deportivo, y aprovechando que mi hermano jugaba en aquel equipo, pues empecé a narrar partidos. Y después ya fueron pues colaboraciones que se iban haciendo pues durante la carrera, las prácticas que empezabas a hacer, y colaboré allí con Alzira Radio en sus inicios, y llegó un momento que sustituí a un compañero que se dejó la emisora para empezar a narrar partidos, que en concreto fueron hace 25 años de la promoción de ascenso a Segunda División B de la Unión Deportiva Alzira. Y antes estábamos comentando un partido que para nosotras fue muy especial, el partido de la Copa del Rey del Aude y el Athletic de Bilbao. ¿Qué has sentido narrando un partido tan emocionante e importante para el club? Pues sí que fue una experiencia muy chula, porque en este caso fue para la radio de Apunt, y estaba como comentarista del compañero Raúl Pina, que era el encargado de narrar el partido, pero claro, tener detrás a Íñigo Martínez de Radio Bilbao, de la cadena SER, y todos los profesionales de emisoras nacionales allí narrando los partidos, y yo estar abajo y ser uno de tantos, pues bueno, para mí fue una emoción principal, porque estoy súper contento de todo lo que narro, todo lo que cuento del deporte de aquí de Alzira, pero claro, de vez en cuando pues estar contando algo de Primera División o de Copa del Rey, como fue este partido, pues fue muy significativo. Y como último, queríamos preguntarte cuál ha sido tu mejor experiencia como locutor en toda tu vida profesional. Pues como el Presi, ha habido muchas, porque por suerte la Unión Deportiva Alzira nos ha dado muchos ascensos de categoría, y entonces pues hemos participado en muy buenos momentos de contar tantas grandes historias de la Unión Deportiva Alzira, pero también de otros clubes de nuestra ciudad. Pues desde partidos con emoción al final, como por ejemplo pues el ascenso del Family Casa Alzira Fútbol Sala a Primera División, pues eso también fue un pasote que de hecho me quedé sin voz, y esa narración que hice para la radio de Apunt después la pusieron en la tele, lo cual pues también me dio mucha emoción y mucha ilusión, ¿no? que se leyese mi voz por la tele de los valencianos. Bueno, David, ha sido un placer para nosotras tenerte aquí en este programa de radio, ya que tú mejor que nadie sabes cómo es este ambiente. Muchas gracias a vosotras, y lo mismo que el Presi os ha invitado al partido de la Alzira, vosotras estáis invitadas a venir a Alzira Radio, enseñaros, porque soy yo quien se encarga de enseñar los estudios y contaros pues todo lo que allí se cuece, ¿no? Y cómo hacemos radio desde nuestra emisora municipal. You out the friend zone, 'cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide it, but your friends know. I only called you when it's half-past, but the only time that I be by your side. I only love it when you touch me, and I feel me when I'm fucked up. That's a real me. When I'm fucked up, that's a real me. Yeah. I only called you when it's. Para finalizar las entrevistas, tenemos el placer de tener aquí con nosotras a dos jugadores del Juvenil C, José María Vicent Schaffer y Josep Gualico Climent, para preguntarles sobre sus vivencias y experiencias en el club de su infancia. ¿Cómo se siente jugar en el club de tu ciudad y desde cuándo estáis ahí? Yo estoy muy orgulloso de estar jugando en el equipo de mi ciudad. Yo llevo jugando aquí desde los 8 años, que me apuntaron a fútbol, que les pedí a mis padres que me apuntaran porque necesitaba jugar a fútbol. Yo llevo desde los 7 años también aproximadamente jugando. Me apuntaron porque solo hacía que pedírselo y al final cayeron y me apuntaron. La verdad es que estoy muy feliz. Yo no he estado toda mi vida ahí, pero ahora he vuelto y más contento que nunca. También queríamos saber qué tal esta temporada y cuál es vuestro mayor logro en ella. Esta temporada por ahora no es la mejor de las temporadas, pero tampoco vamos mal. Hemos conseguido un logro muy grande, que era ganarle al Carcaixent en su casa, que nunca el Juvenil C lo había conseguido, y vamos a tirar hacia adelante para conseguir los objetivos. Bueno, mi mayor logro ha sido individual porque, como ha dicho mi compañero, no nos está yendo muy bien esta temporada. Entonces, siendo defensa, mi mayor logro ha sido meter varios goles durante la temporada. Y por último,
¿Cómo es vuestra relación como compañeros de equipo? Porque nos han dicho que también sois amigos fuera del campo. Bueno, eso ayuda mucho dentro del equipo porque hay un buen ambiente en el vestuario y eso nos ayuda mucho en general a todos. La verdad es que sí, la mayoría del equipo somos muy amigos y estamos muy contentos. Hemos cambiado varias veces de entrenador, pero eso no nos ha hecho que nos derrumbemos y la verdad es que estamos muy contentos con la plantilla de este año porque, como ya han dicho, nos conocemos todos muy bien y nos lo pasamos muy bien, aparte de competir al máximo. Muchas gracias por venir y les deseamos mucha suerte en lo que queda de temporada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotras ha sido muy importante grabar este programa porque, como hemos dicho antes, este club engloba muchas familias y niños de la ciudad y nosotros somos de aquí de Alzira y estamos siempre acompañadas de este club. Ha sido muy especial tener aquí a José, Juan, David y Josep hablándonos sobre sus vivencias y experiencias en la UDE. Ha sido un placer estar con vosotros una semana más. Estamos muy agradecidas de todas las personas que han colaborado en este programa y nos vemos la semana que viene en el Cuarteto Informativo.